2, 1, acción. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Nelson Carrasquel y esta es mi primera charla abierta, mi primer video para YouTube, donde voy a explicar un poco acerca de los números aleatorios y cómo poderlos desarrollarlos en Python. Así que bueno, vamos a estar tratando un poco de programación, un poco de Python y un poco acerca de los números aleatorios. Bueno, espero que les guste este video, así que si les gusta, suscríbanse y denle like. La principal pregunta que nosotros vamos a responder en esta charla es ¿cómo se generan los números aleatorios? Pero para responder esta pregunta, primero vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los números aleatorios? Bueno, los números aleatorios en sí son números que se generan sin una secuencia aparente. Si nosotros vamos a la Wikipedia o a Google, nos sale la siguiente definición. Un generador de números aleatorios es un dispositivo informático o físico diseñado para producir secuencias de números sin orden aparente. Y lo que es más interesante, el buscador de Google nos muestra un generador de números aleatorios aquí. Fíjense que cada vez que yo cliqueo en el botón generar, me sale un nuevo número aleatorio. Y yo puedo aquí definir el límite entre el mínimo y el máximo. Bien, si cliqueo, vuelve a salir otro número aleatorio sin ningún tipo de secuencia aparente, ¿no? Sin ningún orden aparente. Entonces, ¿cómo es que esto funciona, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo en Python? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Y cómo esto lo podemos hacer en Python? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es las... Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tienen los números pseudo aleatorios? Hay que hacer hincapié en algo aquí, es que la palabra pseudo significa que los números no son por completo sin orden aparente. Ellos tienen un orden, pero es difícil de predecir cuál es ese orden. Entonces, lo cual los vuelve pseudo aleatorios. La otra característica importante es que estos números que se generen sean de distribución uniforme. Pero bueno, ya hablaremos un poco respecto a eso. Ahora, los números pseudoaleatorios se utilizan en muchas ramas de las ciencias, ¿no? Sobre todo en las estadísticas y sobre todo en la estadística inferencial. Se aplican para simulaciones, incluso para videojuegos, casinos, loterías, todo aquello en la que se pretenda simular un proceso que es estocástico, es decir, que no tiene una repetibilidad, en un fenómeno que es repetitivo en la naturaleza. Ahora vamos a lo siguiente. Números pseudoaleatorios en Python. Como ya pudimos observar en Google, tenemos un generador de números aleatorios, pero en la programación, específicamente en Python, para tratar los números aleatorios tenemos un módulo que se llama random y lo podemos importar de la siguiente manera. Import random. Y random tiene algunas funciones incorporadas, las cuales vamos a listar de esta manera. Aunque tiene muchísimas funciones, solamente para propósitos demostrativos en este video vamos a tomar en cuenta estas cuatro principales funciones. Una es la función random. La función random genera números aleatorios sin orden aparente dentro del rango entre 0 y 1. Son números con decimales, los cuales se le conocen como números flotantes. Y fíjense que cada vez que ejecuto la función random, estos números se generan sin apariencia alguna, ¿no? Sin orden aparente alguno. Ahora vamos a intentar con otra función. Vamos a probar con runInt. Si ejecutamos runInt, vemos que ahora esta función nos pide unos límites sobre las cuales generar un número aleatorio. Y intuitivamente podemos, a partir del nombre de la función, predecir de que esta función nos genera un número aleatorio entre A y B. Vamos a, por ejemplo, suponer que es entre 0 y 11. Nos generó el 3, luego el 10, luego el 11, luego el 6, luego el 2, lo cual nos permite ver de que los límites están incluidos. A y B están incluidos dentro de los límites de esta función. Vamos a ver otra. La función choice. Esta es una bastante importante. Supongamos que nosotros tenemos una secuencia de elementos dentro de una lista, ¿no?
tenemos A, tenemos D, tenemos F, tenemos un número, tenemos otro número flotante y tenemos una palabra aquí. Y nosotros podemos hacer una selección aleatoria de estos elementos usando la función choice. A esta función choice le pasamos una secuencia y él va a elegir aleatoriamente un elemento de esa secuencia. Fíjense que no hay orden aparente en el orden que se seleccionan estos elementos de esta secuencia, lo cual nos permite hacer pues, cosas interesantes, ¿no? Como un juego de loterías. Vamos a ver este shuffle. Esta función shuffle es otra función bien interesante, la cual me permite desordenar los elementos dentro de una secuencia. Observen, si yo imprimo ahora B, tiene un orden distinto del cual tenía inicialmente. Vamos a volver a ejecutar esta función. Y si imprimimos B, si mostramos B en pantalla, ahora tiene otro orden distinto. Volvamos a ejecutar Shuffle. Y así sucesivamente. Ahora, pero interesante, ¿no? Que este módulo existe en Python. Pero ¿cómo podemos construir funciones que hagan exactamente esto? Por ejemplo, las funciones senos, cosenos, tangente, por lo general son series de Taylor. Uno a lo mejor puede preguntarse cómo funcionan estas funciones, ¿no? Cómo yo puedo, por ejemplo, importar un módulo mat y calcular el seno de algún valor. Bueno, dentro de la codificación de esta función, dentro de la definición de la función seno, existe algún algoritmo que me permite calcular el seno, ¿no? Y por lo general estos algoritmos están basados en el cálculo. Y el seno o el coseno se pueden estimar mediante series de Taylor o series de Fourier. Y a medida que la serie es más grande, la precisión es mayor para calcular el seno de algún valor o el coseno de algún otro valor. Pero ¿cómo funcionan los números aleatorios? ¿Qué nos permite generar números aleatorios, ¿no? Las series de Taylor son secuencias de sumas que son finitas, ¿no? Eso no puede generar dos valores distintos para dos valores de senos distintos para un mismo valor. Pero ¿cómo es que nosotros podemos generar valores distintos usando una función que genera números aleatorios? Eso es bien interesante, ¿no? Saber cómo sucede eso. Debe haber alguna definición en algún lado de la función random que me permita retornar de alguna forma algún valor que es aleatorio. ¿Cómo se genera este valor? Bueno, si ustedes investigan un poco en la internet van a conseguir que hay muchísimos algoritmos para generar números aleatorios. Pero hay uno bien interesante que encontré recientemente que es el que vamos a tomar en cuenta para esta demostración. Y lo vamos a hacer aplicando programación orientada a objetos para encapsular cada una de las funciones necesarias. Vamos a observar cuál es este algoritmo. ¿Cómo construir un módulo que haga lo mismo que el módulo random? Fácil, con el generador Wishman-Hill. Si nosotros vamos a la Wikipedia con este enlace, vamos a conseguir un pseudocódigo, hay una teoría detrás de este algoritmo, pero vamos a conseguir un pseudocódigo de cómo generar o cómo construir una función que me permita generar números aleatorios. Pero vamos a codificarla, vamos a ver qué produce esto, ¿no? Si observamos, hay aquí una función que da unas semillas, unos valores S1, S2 y S3 que son semillas, van generando números aleatorios o números aleatorios entre 0 y 1. Como podemos observar aquí, los valores de S1, S2 y S3 van cambiando con el tiempo y se vuelven a reinyectar en la función, los cuales me permiten a su vez generar nuevos valores que son distintos de los anteriores. Vamos a empezar a conceptualizar esto, ¿no? Vamos a crear una clase abstracta que se llame random. Y vamos a definir una clase base. No es una clase abstracta precisamente, pero es una clase base. Y vamos a definir un método de inicialización para cada una de las variables de interés dentro de ese algoritmo, ¿no? De ese pseudocódigo.
Bueno, uno es cada una de las semillas. Vamos a elegir por los momentos valores aleatorios o valores arbitrarios que nosotros vamos a definir. Vamos a decir self S1 como variable de instancia, es el valor 3520. Self S2 es el valor 4321. Self S3 es el valor 15211. Perfecto. Ahora, seguido en este algoritmo, vamos a tratar de calcular mediante un método random las nuevas semillas y vamos a retornar el nuevo valor el nuevo valor aleatorio generado entre 0 y 1. Entonces vamos aquí, vamos a definir un método random. Este método no toma ningún atributo de entrada, ningún parámetro de entrada, y vamos a redefinir cada una de estas semillas. Sabemos que S1 es 171 en base al pseudocódigo por self S1, tomando el módulo, la división modular entre 30.269. Y lo mismo vamos a repetir cada una de las semillas, cambiando los valores en base al algoritmo. 172, S2, 30.307 y la tercera semilla S3 que sería 170 por self S3 cuya división modular es en base a 30.323. Y al final retornaremos ok, aquí tenemos que hacer una división modular con 1. Vamos a dividir S1 entre 30.269.0 más S2 entre 30.307.0 más S3 entre 30.323.0. Aquí se me olvidó colocar el self para cada parámetro. Vamos a completarlo. Y igual por aquí también. Aquí es S3, self.s3. Ok. Hasta ahora esto es suficiente, ¿no? Esta es toda la codificación para obtener un generador de números pseudo aleatorios, ¿no? Vamos a ver, vamos a ejecutar a ver qué sucede aquí. Vamos a guardar esta. Vamos a ponerlo por aquí. Random. Vamos a llamar este módulo random. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer una ejecución fresca. Vamos a ejecutarlo con esto casi vacío. Ok, vamos a generar nuestro random como una instancia de esta clase random. Ok. Y luego vamos a ejecutar random.random. Y podemos observar que se empiezan a generar números aleatorios entre 0 y 1 sin ningún orden aparente. Pero hay un problema con esta generación y es que la semilla siempre es la misma. Déjenme repetir esto de nuevo. Vamos a tratar de recordar cuáles fueron los primeros números: 081, 072 y 033. 081, 072 y 033. Vamos a volver a ejecutar esto. Vamos a decir que nuestro módulo random es una instancia de la clase random. Si decimos random.random y ejecutamos, vamos a tener la misma secuencia de números. Entonces tenemos que inventarnos una manera de que estos números aleatorios no se repitan. ¿Cómo podemos hacer esto? Que el orden de estos números aleatorios no se repitan. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay varias maneras de llegar a esta conclusión, ¿no? Pero una que es bastante sencilla, bastante práctica, es usar el timing de la computadora en el momento exacto que se genera esta variable. Permítame que le explique. Yo del módulo time puedo importar, ya esto no es así, es from time, puedo importar la función now. Ya va.
Permítame un momento. From time import. Ya, from time import time. Discúlpenme, era de esta manera. Si yo ejecuto time, ustedes verán que me muestra la cantidad de segundos desde el epoch. ¿Sí? El epoch es el inicio de lo que se consideran fechas computables. Y si pueden ver, por ejemplo en los decimales, que son en los microsegundos, picosegundos, no hay un orden aparente en cómo se generan estos números. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de utilizar esa característica de estos números. Vamos a importar el módulo random aquí y vamos a usar esos como semilla. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí un método seed que no toma ningún argumento de momento y vamos a inicializar estas semillas en base a esta. Vamos a inicializar estas semillas en base a una construcción que vamos a hacer de enteros tomando en cuenta el módulo time. Ok, vamos a reescribir esto, from time, import time. Y vamos a decir que now es una ejecución de time. Luego vamos a tratar de quebrar o tomar algunas porciones de estos números, ¿sí? Y vamos a construir estos tres números enteros que son requeridos por nuestro algoritmo de generación de números aleatorios. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir este now a string, ¿no? Vamos a poner string now como una conversión de entero de este número. Y después le vamos a reemplazar ese puntito que hay ahí por un espacio vacío, ¿no? No vamos a colocar nada, sino que al fin y al cabo tendremos una secuencia de números enteros, ¿no? Entonces, vamos a tomar por aquí, vamos a hacer este ejemplo aquí en la consola. Si yo convierto a string time y a la vez le reemplazo ese punto, veremos lo siguiente. Una secuencia de números en números enteros, una secuencia de números enteros en cadenas de caracteres. Y una última cosa que vamos a hacer es reversar esos números enteros. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que ahora los números están al revés. Lo que vamos a hacer es tomar porciones de números de a 5 a 4 números hasta que nos quedemos sin números, ¿no? Vamos a ver, la longitud por lo general de esta cadena de caracteres es de 16, 17. Sabemos que vamos a tener números, sabemos que vamos a poder sacar tres combinaciones de enteros de 4 dígitos, ¿no? Lo cual les darían 4 números cada uno, ¿no? Entonces, la primera semilla, S1, sería entre string now de 0 a 3, de 0 a 4. La segunda sería de 4 a 7. Y la última sería de 7 a 10. Serían de 4, no, aquí sería hasta el 8 y aquí sería hasta el 11. S2 y S3. Veamos si podemos replicar esto en la consola. Tenemos el primer número, ¿no? Vamos a poner aquí time. Ok, y vamos a sacar el primero. El primero tendría 4 dígitos. El segundo tendría 4 dígitos. Y el tercero tendría, vamos a copiar aquí, el tercero tendría 4 dígitos también. Entonces lo que vamos a hacer es convertir cada uno de ellos a un número entero y se lo vamos a asignar a las semillas dentro de las variables de instancia de esta clase, a un objeto ya creado. Self S1 sería S1, self S2 sería S2
self S3 sería S3. ¿Sí? Ahora vamos a quitar esta computación, estas asignaciones dentro de nuestra inicialización y vamos a invocar ese método seed, self.seed. Y volvamos a ejecutar este módulo. Veamos si podemos repetir otra vez los números aleatorios. Random es igual a una instancia de nuestra variable random. Y ahora ejecutemos random.random. 032, 034, 46. Ok, volvamos a ejecutar y veamos si esto se repite. Vamos a ejecutarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como pueden observar, no es la misma secuencia de números aleatorios. Significa que hemos resuelto el problema de no repetir la misma secuencia de números generados aleatoriamente. Perfecto, ya tenemos nuestro random del módulo Python. Ahora vamos al siguiente, pues volvamos a nuestra lista de funciones y recordemos qué hace cada una. Vamos al randint. Se supone que tenemos que generar una función que nos permita seleccionar un número aleatorio en un intervalo AB. Vamos a codificar eso. Y cada una de las codificaciones de estas funciones la vamos a hacer tomando en cuenta nuestra función original random o nuestro método original random. Volvamos acá y definamos randint. Vamos a crear aquí dos argumentos que serían nuestros límites. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar en una variable local un nuevo número aleatorio entre 0 y 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar b, que es el límite superior, menos a, por R1 más a. Es decir, el límite inferior más la diferencia por nuestro número aleatorio. Veamos qué genera esto. Creamos nuestra nueva instancia del número aleatorio y vemos que podemos sacar de ese randint. Vamos a tomar entre 1 y 12. Tenemos que verificar que los límites están incluidos en esta generación. Ya, me faltó convertir a entero este número. Disculpen. Volvamos de nuevo. Vamos a comenzar con una pantalla fresca. Y vamos a crear nuestro módulo random como la instancia de una clase random. Ok, vamos ahora a seleccionar o a generar un número entero entre 1 y 12. Y verificar que los límites están incluidos. 5, 9, 11, 3, 11. Vamos a pasar un buen rato aquí hasta verificar eso. El 1 está incluido. Y vamos. Pareciera que el 12 no se genera nunca. Significa que tal vez tengamos que sumar algo allí. Si el 12 no, en apariencia no sale. Ya verificamos que el 1 sale. La idea es ejecutar esto lo suficiente hasta sencillamente descartar que el 12 sale o no. Bien. Una cosa para resolver esto es tal vez... Tenemos el entero. Ok, ya. Perfecto. El redondeo, tengo que hacer un redondeo, es de esta multiplicación. No la conversión de un entero. ¿Saben por qué? Porque, fíjense, déjenme mostrarles qué es lo que sucede. Si yo hago un redondeo de 1.2, va a redondear a 1. Si yo hago un redondeo de 1.6, va a redondear a 2. Pero si yo convierto 1.2 entero, va a convertirse en 1. Y si yo convierto 1.6 a entero, también va a convertirse en 1. Así que es preferible usar para este ejemplo el redondeo. Volvamos otra vez.
Vamos a crear nuestro módulo random como una instancia de nuestra clase random. ¿Ok? Y vamos a generar números aleatorios entre 1 y 12. Y esta vez verificar que tanto el 1 como el 12 son valores posibles. Ya salió el 1. Y si seguimos ejecutando, eventualmente va a salir nuestro número 12, que está difícil de salir. Ahí está, número 12. Perfecto, ¿no? Entonces ya verificamos, ya creamos nuestra función runInt, que genera números aleatorios entre en un intervalo, entre un límite inferior y un límite superior. Ahora vamos con la siguiente función, que es la función choice. ¿Cómo generamos un método que selecciona aleatoriamente un elemento de una secuencia? Bueno, vamos a reutilizar la función runInt. Vamos a decir choice self y aquí entra la secuencia que llamaremos values. O vamos a llamarla sequence. Creo que el módulo de Python usa la variable sequence, corto por secuencia. Ok, sacamos la longitud vamos a sacar el tamaño de nuestra secuencia como la longitud de la misma. Ese sería nuestro límite superior restándole 1. Porque recordemos que lo que queremos generar son números aleatorios entre 0, que es el primer índice de una secuencia, y el tamaño menos 1, que es el último índice de una secuencia. Entonces, nuestro índice va a ser el número aleatorio entre 0 y 6. Vamos a llamar a este upper, límite superior, y vamos a llamar lower a 0. De esa manera tenemos un código que es más legible. En inglés, pero es más legible. Tenemos aquí upper. Y retornamos el elemento de nuestra secuencia en el índice que generamos. Veamos esto. Vamos a crear una variable, una secuencia aquí que tenga los siguientes números. Vamos a hacer un list de, no, vamos a hacer mejor una secuencia de caracteres. E, F y D. Y por aquí la Z y por aquí la X. ¿Sí? Ahora vamos a generar nuestro módulo random como la instancia de una clase random. Y vamos ahora a seleccionar, vamos a hacer un choice de A. Perdón, era A en minúscula. Tremendo error. Fíjense cómo seleccionamos F, Z, Z, E, D, Z, X, F, D, A, sin ningún orden aparente, ¿no? La otra importancia de un buen módulo de números aleatorios es que la distribución en la que se seleccionan aleatoriamente cada uno de estos elementos tiende a ser uniforme. Si nosotros hacemos 1.000.000 de selecciones, estos son cuántos elementos, estos son 6 elementos, cada uno tenga 1.000.000 entre 6 oportunidades de salir, cada uno. Pero ya ese es otro tema, los algoritmos que generan números aleatorios, ninguno es perfectamente uniforme, cada uno tiene sus desventajas, por eso es que se llaman pseudo aleatorios, pero sirven para ciertos propósitos, ¿no? Ahora, nos falta algún módulo antes de terminar esto. Nos falta una función, que es la función shuffle. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto es bien interesante, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a simular un reordenamiento aleatorio de los elementos dentro de una secuencia. Y eso lo vamos a hacer con el siguiente enfoque. No sé si sea el mejor enfoque, tal vez ustedes tengan un mejor enfoque que yo, pero esto es lo que se me ocurre de momento. Lo que vamos a hacer es iterar por cada elemento. Déjame ver. Ok, vamos a iterar por cada elemento usando un
contador dentro de la secuencia y vamos a reemplazar ese índice, esto sería el índice que vamos a iterar en cada elemento, y vamos a reemplazar ese índice con otro índice generado aleatoriamente. Vamos a llamar j self.randint de vamos a usar esto también. Vamos a generar estos límites aquí, el límite superior y el límite inferior, y vamos a generar un nuevo aleatorio entre lower y upper. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar, vamos a decir secuencia en i, secuencia en j es igual a secuencia en j, secuencia en i. Por cierto, esta es la manera más rápida de intercambiar dos variables en Python. Déjenme mostrarles. Si ustedes tienen una variable a, 12, y una variable b, 6, ustedes pueden decir que ab es igual a b, a, y van a tener los valores intercambiados automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar posiciones por cada índice en nuestra secuencia. Es decir, la primera posición con un número aleatorio, la segunda posición con otra posición aleatoria. Las posiciones aleatorias se van generando y vamos a ir intercambiando. ¿Sí? Ahora, como secuencia en teoría es un objeto que es mutable, no necesitamos hacer más nada, no tenemos que retornar nada en esta función. Ahora vamos a ejecutar nuevamente. Okay, tengo un problema aquí de sintáctica. Vamos a agregar lo que nos falta y ejecutamos. Vamos a hacer una ejecución fresca. Vamos a crear nuestra nueva secuencia. Digamos nuestra secuencia se llama valores. Y vamos a decir que es A, B. Vamos a hacerlo en orden alfabético. De tal manera que cuando ustedes vean cómo se reordenaron los elementos aleatoriamente, ya no están en el orden alfabético, A, B, C, D, E, F. Ok, vamos a generar nuestro módulo random, que es una instancia de nuestra clase random. ¿Sí? Y vamos a invocar ahora nuestro método de reordenamiento, ¿no? Lo ejecutamos y si imprimimos ahora values, vemos que ya los elementos están en un orden completamente distinto. Volvamos a ejecutar y observemos que tiene values. Y tenemos ahora un orden distinto nuevamente. Entonces esta es la manera la manera más sencilla de crear un generador de números aleatorios y un módulo que se aproveche de las características de una generación aleatoria para construir métodos como randint, choice y shuffle, que son los métodos más interesantes dentro del módulo random. Dentro del módulo random hay un sinfín número de funciones, de métodos, que cada una tiene su característica. Ahora, algo que se nos ha olvidado, algo que se nos ha olvidado proveer es la semilla para que nuestros números aleatorios sean repetitivos, sean continuos, no se repitan cada vez que inicialicemos nuestro módulo random. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a importar random. Vamos a importar random del módulo incorporado de Python, ¿no? Import random. Random tiene un método llamado seed. Aquí yo puedo definir cuál es el estado inicial de la generación de los números aleatorios. Por ejemplo, si yo digo 2 y empiezo a generar números aleatorios ahora, fíjense que hay una secuencia, ¿no? Que en apariencia es aleatoria, pero yo puedo repetir esta misma secuencia proveyendo la misma semilla. Vamos a restablecer nuestro idle. Okay, vamos a restablecer esto y vamos a hacer la importación. Vamos a proveer la misma semilla y fíjense cómo yo puedo ejecutar y generar la misma secuencia de números. Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo en
en nuestro enfoque anterior. Solo que ese enfoque anterior usaba 3 números. Ahora vamos a usar un solo número para eso. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí nuestra semilla, que es nuestro valor de entrada en seed. Y fíjense lo que voy a hacer. Si vamos a definir un valor por defecto aquí, que es none. Y si la semilla fue proveída en este método, nosotros vamos a tratar de construir una serie de 3 números aleatorios en base a esta, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, T1 es semilla por 4, T2 es semilla por 9, T3 es semilla por... Vamos a elegir números primos mejor. 3, 5 y 7 aquí. 11. ¿Sí? Luego vamos a decir que S1, déjame poner un else aquí, para este lado, para tratar ambos casos. Y vamos a decir que S1 es T1 por T2, S2 es T1 más T3 por T2 y S3 es T1 por T3 entre T2. ¿Sí? Ahora veamos cómo se comporta esto. Vamos a hacer una instancia, vamos a crear nuestro módulo random como la instancia de nuestra clase random. Y vamos a proveer una semilla random seed. Y vamos a decir que la semilla es 2. Y vamos a empezar a generar números aleatorios. Aquí tenemos uno, tenemos otro, aquí tenemos otro. Ahora vamos a restablecer nuestra ventana de comandos para ver si podemos repetir esta misma secuencia. Es decir, para verificar, vamos a ejecutarlo desde aquí. Para verificar que nuestro método seed está funcionando como se supone que tiene que funcionar. Tenemos y vamos a generar nuevamente. Tenemos el primer número aleatorio, tenemos el segundo, el tercero y finalmente el cuarto. Y hemos repetido la misma secuencia de números. Esto tiene unos usos y al igual que también tiene unos usos, esto tiene unas aplicaciones. Cada forma de generar números aleatorios tiene su aplicación. Y bueno, aquí en este módulo es como vamos a realizarlo. Esto lo voy a subir a mi GitHub para que lo tengan disponibles, para que ustedes practiquen cómo pueden incluir métodos adicionales. Fíjense, si ustedes buscan el módulo random de Python, ustedes van a conseguirse un sinfín de métodos incorporados, ¿no? Funciones para entero, para bytes, para secuencias, para distribuciones reales y así sucesivamente. Entonces quizás ustedes quieran jugar un poco con esto, ¿no? Y crearle nuevas, fíjense que hay otra lista, ¿no? Y crearle nuevos métodos a este módulo. Sería interesante que ustedes también practicaran y así mejoraran sus habilidades en el desarrollo de Python. Vamos aquí a las diapositivas. Y bueno, construimos un módulo que haga lo mismo que el módulo random. Ok. Así que, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Algo corto, algo rápido, algo conciso. Y para mi siguiente video vamos a ver cómo empaquetamos esto, cómo construimos un paquete con este módulo y lo subimos a la PyPy, es decir, al índice de paquetes de Python, para poder instalarlo y descargarlo usando los comandos pip o easy install o los que ustedes más usen, según su ambiente de desarrollo. Así que esto ha sido todo, muchas gracias y bueno, nos vemos en un próximo video, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.